Mi novio insiste en que le fui infiel, pero es mentira. Yo lo terminé porque no me compró un helado, así que tuve intimidad con otro chico y volví con él al día siguiente. No fue infidelidad porque no estábamos juntos. Llevo 3 años con Diego, mi novio, y si algo me ha quedado claro en todo este tiempo es que el peso emocional de nuestra relación siempre ha recaído más en mí. Nos conocimos en una galería de arte contemporáneo, una de esas noches en las que todo el mundo finge entender cuadros horribles mientras bebe vino tibio en copas absurdamente pequeñas. Diego estaba ahí porque estudiaba arquitectura y decía que necesitaba nutrir su ojo, lo cual en su momento me pareció encantador. Yo, en cambio, fui porque una amiga me invitó y porque sinceramente cualquier espacio se vuelve mejor cuando una sabe llevar bien un vestido negro. Él se acercó a hablarme de una instalación de luces y terminó mirándome a mí como si yo fuera la verdadera obra de la sala, y no voy a mentir, me gustó que tuviera el criterio suficiente para notarlo. Desde el principio, Diego fue atento de una forma casi académica, como si hubiera estudiado manuales sobre cómo tratar a una mujer importante. Me abría la puerta, me escribía buenos días, recordaba cosas que yo decía de pasada y me acompañaba a lugares que no le interesaban solo para verme contenta. Durante los primeros meses eso me pareció una prueba de que estaba con un hombre serio, uno que entendía que una relación no se sostiene solo con palabras bonitas sino con disposición constante. Él me hablaba de sus proyectos, de edificios que soñaba diseñar algún día, y yo lo escuchaba con paciencia, aportándole entusiasmo, visión y una presencia que claramente elevaba su vida. Siempre he pensado que una mujer como yo no llega a una relación para ocupar espacio, llega para transformarla. Y eso fue exactamente lo que hice con Diego, aunque a veces él pareciera olvidar la magnitud de lo que recibió. Nuestras primeras citas fueron lindas, no lo niego, y por eso me molesta tanto que después la gente simplifique todo como si yo hubiera actuado desde la nada. Íbamos a cafeterías bonitas, caminábamos por el centro, entrábamos a librerías y luego él me llevaba a cenar a sitios donde, aunque no fueran lujosos, al menos tenía la intención de hacerme sentir elegida. Diego tenía una estabilidad que al principio se sentía reconfortante, una energía tranquila que contrastaba con lo exigente que puede ser el mundo con una mujer que siempre tiene que estar impecable. Me gustaba que fuera decente, que no fuera escandaloso, que no tuviera esas mañas de hombre inmaduro que cree que el romance es un sticker por WhatsApp. Pero con el tiempo esa misma estabilidad empezó a sentirse menos como refugio y más como un sillón viejo, útil, sí, pero incapaz de provocar algo vivo. Yo le repetí muchas veces que para mí los detalles pequeños no son caprichos, son lenguaje emocional. No necesito que me prometan la luna ni que me reciten poemas ridículos, necesito actos concretos que demuestren presencia, voluntad y ganas de estar a la altura. Hay gente que no entiende eso porque vive relaciones mediocres y luego llama intenso a cualquier estándar mínimo de cuidado. Diego escuchaba mis discursos, asentía, me abrazaba y decía que me entendía, pero poco a poco empezó a instalarse en una comodidad insoportable. Ya no se esforzaba igual, ya no reaccionaba con esa rapidez que tenía antes, ya no parecía percibir que una relación se marchita cuando una mujer empieza a sentirse obvia. Y yo, que siempre detecto esas cosas antes de que exploten, empecé a sentir un cansancio que no era por falta de amor, sino por falta de altura. Nuestra vida se había vuelto una secuencia tan predecible que a veces me daban ganas de gritar solo para comprobar que seguía viva. Diego seguía siendo buen chico, de esos que todo el mundo aprueba porque pagan sus cuentas y no levantan la voz, pero nadie habla de lo asfixiante que puede ser un hombre correcto cuando empieza a confundir rutina con mérito. Vivíamos en una paz tan plana que cualquier deseo mío parecía convertirse automáticamente en un luego vemos, después, mañana, más tarde. Y una relación no puede sostenerse cuando una persona vive aplazando la emoción de la otra. Yo ya sentía que me estaba convirtiendo en alguien que tenía que pedir demasiadas cosas para recibir migajas disfrazadas de estabilidad. Eso desgasta a cualquiera, y más a mí, que siempre he sido clara con lo que necesito. El martes pasado salimos a caminar por el centro porque yo necesitaba despejarme un poco y porque sinceramente quería recuperar algo de espontaneidad entre nosotros. La tarde estaba bonita, había música en una esquina, varios puestos ambulantes y esa sensación medio cinematográfica que puede tener la ciudad cuando una decide mirarla con ganas. Fue ahí cuando vi un puesto de helados artesanales y se me antojó uno de pistacho. No era solo un helado, era el tipo de detalle instantáneo que define si alguien está presente contigo o simplemente ocupando el mismo espacio físico. Le dije a Diego que quería uno y esperaba una respuesta normal, simple, amorosa, algo como, claro, amor, pero en lugar de eso me dijo que no traía efectivo y que después podíamos comprar uno en el súper. Hay frases que revelan el problema completo de una relación en menos de 10 palabras. Esa fue una de ellas. Que me dijera que compráramos uno en el súper después no fue una solución, fue una sustitución vulgar de lo que yo estaba pidiendo en ese momento. No era lo mismo un helado cualquiera comprado por conveniencia que ese gesto puntual, ahí, en la calle, en el instante en que yo quise sentirme atendida.
Me quedé mirándolo esperando que entendiera la gravedad de lo que acababa de hacer, pero él solo puso esa cara de hombre confundido que cree que una mujer está exagerando porque no sabe leer el significado detrás de las cosas. Ahí entendí que no era el helado lo que faltaba, era su disposición a responderme sin resistencia. Sentí una humillación tan absurda como real, porque no hay nada peor que ser minimizada en público por la persona que debería saber cuidarte. La gente cree que las heridas emocionales solo existen cuando alguien grita o engaña, pero también existen en esos momentos diminutos en que una pide un gesto y recibe logística, excusas o versiones rebajadas del afecto. Yo no estaba pidiendo un diamante ni un viaje, estaba pidiendo un helado de pistacho, y aún así Diego consiguió hacerme sentir como si pedirlo fuera excesivo. En ese instante se me juntaron no es para tanto, todos los momentos en que tuve que explicar lo obvio. Y cuando una llega a ese punto, no reacciona por el objeto, reacciona por el acumulado. Así que lo miré y le dije que terminábamos. Se lo dije ahí mismo, en la calle, sin temblarme la voz, porque yo no iba a negociar mi dignidad por un hombre que no entendía lo básico. Él abrió los ojos con esa expresión dramática de quien recibe una consecuencia y finge que apareció de la nada, como si yo no le hubiera dado señales suficientes durante meses. Me preguntó si hablaba en serio y eso hasta me ofendió más, porque claro que hablaba en serio. ¿Qué parte de mi decepción le había parecido decorativa? Me di la vuelta y me fui sin quedarme a escuchar sus argumentos administrativos. Cuando una mujer llega al punto de terminar por algo que parece pequeño, es porque en realidad está terminando por 100 cosas más que él nunca quiso ver. Entré a un bar cercano porque necesitaba sentarme, ordenar mis ideas y bajar el temblor de furia que me había dejado esa escena. Yo estaba afectada de verdad, aunque ahora Diego intente vender la historia como si todo hubiera sido una rabieta estética. Me pedí algo fuerte y me puse a revisar el teléfono, más para distraerme que para hablar con nadie. Fue entonces cuando vi que Mateo, un chico que siempre me reacciona historias en Instagram, estaba por la zona y me escribió casi al mismo tiempo. No lo llamé, no lo invoqué, no organicé un operativo, simplemente la vida puso frente a mí una salida amable en el momento exacto en que Diego acababa de fallarme. Mateo llegó al bar con esa energía ligera que tienen los hombres que no llegan ya cansados de una relación larga. Me habló bonito, me escuchó sin interrumpirme, sobre todo, no trató de corregir cómo me sentía. Yo le conté por encima que acababa de terminar una relación porque me habían faltado al respeto, y él no se rió ni me dijo que era solo un helado, que es lo mínimo esperable de cualquier ser humano funcional. Al contrario, entendió que el problema era mucho más profundo que el postre y me hizo sentir vista en una noche en la que yo venía de ser completamente invalidada. Cuando una está herida y aparece alguien que no discute tu dolor sino que lo recibe, es natural bajar la guardia. Y yo no iba a castigarme por encontrar un poco de alivio emocional después de haber sido empujada a ese vacío. Salimos del bar y terminamos en el departamento de Mateo de una forma bastante orgánica, aunque sé que a muchos les conviene fingir que todo fue una conspiración premeditada. Yo lo viví como una liberación, una manera de arrancarme de encima la sensación de rechazo que Diego me había dejado pegada a la piel. Mateo fue atento, presente y generoso, y no hablo solo de lo físico, sino de esa actitud de hombre que entiende que una mujer dolida necesita contención sin sermones. Esa noche no fue una traición, fue una válvula de escape después de una ruptura que Diego provocó con su incapacidad de responder a un gesto simple. Si él hubiera actuado como correspondía, yo no habría estado en ese bar, ni Mateo me habría encontrado rota, ni nada de eso habría ocurrido. Pero claro, es más fácil culpar a una mujer por sanar rápido que hacerse cargo de la herida que la obligaron a anestesiar. A la mañana siguiente, Diego me llamó llorando. Lo recuerdo perfectamente porque su voz sonaba desesperada, como la de alguien que de pronto entiende que las acciones tienen efectos y que no todo se resuelve diciendo, después. Me pidió perdón, me dijo que había sacado efectivo, que estaba dispuesto a arreglarlo y que no podía perderme por una tontería. Me pareció increíble que llamara tontería al mismo acto que había demostrado su negligencia, pero aún así escuché por qué, a diferencia de lo que dicen de mí, yo sí sé dar oportunidades. Soy una persona noble, y cuando todavía veo posibilidad de corregir algo, no cierro la puerta inmediatamente. Acepté volver con él porque pensé que tal vez el susto le había enseñado a valorar lo que casi pierde. Durante unas horas creí que habíamos logrado recomponer el asunto, aunque ya había algo raro en el aire, como esa tensión fría que se instala cuando un hombre quiere perdón pero también quiere control del relato. Diego estaba cariñoso, sí, pero también demasiado observador, como si anduviera buscando un ángulo desde donde volver a ponerme a prueba. Yo hice el esfuerzo de reincorporarme a la relación sin dramatizar más de la cuenta, porque no me interesaba pasarme la vida educando adultos sobre cómo se trata a una mujer. Pero entonces vio en mi pantalla bloqueada un mensaje de Mateo agradeciéndome por la mejor noche de su vida, y toda la nobleza con la que yo había decidido perdonarlo se convirtió en un juicio instantáneo contra mí. Diego empezó a gritar, a decirme infiel, mentirosa y no sé cuántas cosas más,
como si yo le hubiera fallado dentro de una relación activa y no dentro de un corte que él mismo hizo inevitable. Lo que vino después fue todavía peor, porque ni siquiera me permitió explicarle con calma la lógica más básica del mundo. Estábamos terminados cuando pasó lo de Mateo, y eso no lo digo yo por conveniencia, lo dice el hecho objetivo de que fui yo quien puso fin a la relación antes de hacer absolutamente nada con nadie. Si durante esas horas yo era una mujer libre, no tiene sentido que ahora él me quiera imponer celos retroactivos como si la soltería funcionara con periodo de garantía. Le expliqué que no fue infidelidad, que él me empujó a esa situación y que, si yo decidí volver con él al día siguiente, fue por bondad, no porque le debiera una pureza ceremonial después de una ruptura. Pero Diego siguió actuando como un loco, exigiéndome perdón por algo que ocurrió fuera del vínculo. Y sinceramente, eso fue lo más ofensivo de todo, no solo me falló con el helado, también arruinó nuestra reconciliación con una escena indigna de un hombre que dice amarme. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, o sea que tu duelo duró menos que una promo de comida rápida y aún así quieres que lo tratemos como un proceso sagrado. Te dejaron sin helado al atardecer y al amanecer ya estabas haciendo terapia intensiva horizontal con otro. No fue una ruptura, fue una ventana emergente de soltería. Respuesta de la OP, el tiempo es relativo cuando una está atravesando un dolor real, no sé por qué les cuesta tanto entender eso. Mi herida fue inmediata y necesitaba una anestesia inmediata, así funciona el cuerpo cuando te traicionan emocionalmente. Que ustedes no sepan procesar una crisis con rapidez no significa que yo haya hecho algo malo. Usuario anónimo 2 dice, pregunta seria, ¿lo de Mateo también fue artesanal o eso sí te lo podían conseguir en el súper después? Porque parece que el pistacho te activó una velocidad de recuperación bastante especializada. Increíble cómo conviertes un antojo en tesis jurídica para justificar acostarte con otro. Respuesta de la OP, ¿qué obsesión tan vulgar tiene la gente con hablar de sexo cuando aquí hubo una agresión emocional clarísima? Les interesa más burlarse de una noche privada que reconocer la violencia económica y simbólica de negarle a una mujer un gesto tan básico. Eso dice mucho más de ustedes que de mí. Actualización 1. Ha pasado una semana desde que conté lo del mensaje de Mateo y, lejos de calmarse, Diego se ha vuelto todavía más insoportable. Yo pensé que, después del arrebato inicial, iba a sentarse a procesar los hechos con madurez y entender que estaba mezclando orgullo herido con conceptos que ni siquiera aplican legal ni sentimentalmente. Pero no, decidió instalarse en una especie de cruzada moral contra mí, como si él fuera una víctima histórica y yo una villana internacional. Lo peor es que ahora tiene ese tono helado de hombre que ya no discute porque cree que está por encima de hacerlo, y eso me provoca más que un grito. Prefiero una pelea frontal a esa hostilidad silenciosa de quien se dedica a castigar con gestos, miradas y comentarios llenos de veneno elegante. Además, cometió la bajeza de involucrar a su hermana, una mujer que siempre me ha tenido una mezcla rara de admiración y resentimiento. Ella me llamó para decirme oportunista, así, sin contexto, sin educación, como si tuviera derecho a opinar sobre una relación que ni siquiera sabe sostener en teoría. Me habló con esa seguridad ridícula que tienen algunas personas cuando heredan una versión sesgada y la convierten en dogma familiar. Yo traté de mantener la clase y le dije que no iba a discutir mi vida íntima con alguien que claramente disfruta meter la nariz donde no la llaman. Pero me quedó claro que Diego necesitó refuerzos porque solo no podía sostener su acusación. Y eso confirma lo que vengo diciendo, cuando un hombre sabe que exageró, empieza a reclutar testigos para no quedar como el histérico que realmente fue. La convivencia desde entonces ha sido una tortura absurda, porque aunque seguimos viviendo juntos, él se comporta como si yo hubiera incendiado una iglesia. Se mueve por la casa con una corrección ofensiva, como si cada plato lavado y cada puerta cerrada con suavidad fueran parte de una performance de dignidad para hacerme sentir peor. Ya no me pregunta si quiero algo cuando sale, no me manda mensajes durante el día, y hasta cambió esa rutina tonta de dejarme café servido cuando se levantaba antes que yo. Hay una diferencia entre poner límites y montar un teatro punitivo, y Diego claramente eligió lo segundo. Yo he tratado de no rebajarme a su nivel porque alguien en esta historia debe conservar la compostura, pero honestamente su actitud parece diseñada para empujarme y luego culparme por reaccionar. El problema escaló cuando, en una de sus expediciones de detective aficionado por la casa, encontró en la papelera de reciclaje el ticket del taxi que tomé desde la casa de Mateo hasta nuestra cita de reconciliación. Y de verdad necesito que la gente entienda el nivel de cinismo de usar un simple comprobante de movilidad como si fuera evidencia de alta traición. Yo guardé ese ticket por costumbre, no porque estuviera armando un archivo criminal sobre mi propia vida. Pero Diego lo agarró como si hubiera descubierto la clave del universo y empezó a repetir que eso demostraba que yo nunca tuve intención real de terminar con él. Según su teoría delirante, todo había sido una noche de pase libre, calculada con precisión quirúrgica. Me indigna profundamente que haya convertido mi logística en mi enemiga. ¿Desde cuándo llegar a tiempo a una conversación de reconciliación es sospechoso?
Yo pude haberle cancelado, pude haberlo dejado rogando otro día más, pude haberme tomado la mañana completa para ignorarlo, pero en lugar de eso me organicé, me arreglé y llegué puntual porque estaba haciendo un esfuerzo genuino por abrir una segunda oportunidad. Eso debería hablar bien de mí, no mal. Ser eficiente con el tiempo es una virtud, no una admisión de culpa. Pero claro, cuando un hombre quiere construir una narrativa donde él queda como mártir, hasta un taxi se convierte en un testigo inventado. Diego se obsesionó con la hora exacta del recibo, con la dirección de origen y hasta con el trayecto, como si estuviera reconstruyendo una escena de crimen en lugar de aceptar que la vida real es más caótica que sus conclusiones resentidas. Me preguntó cómo podía pasar directamente de la casa de Mateo a verlo a él y todavía decir que quería volver. Lo dijo con una mezcla de asco y triunfo que me revolvió el estómago, porque no estaba buscando entender nada, estaba disfrutando la posibilidad de humillarme. Le contesté que precisamente eso demostraba mi buena voluntad, que a pesar del dolor, del cansancio y de la confusión, yo hice el esfuerzo emocional de presentarme para salvar la relación. Pero él solo se rió de una manera seca que me pareció muchísimo más cruel que cualquier decisión que yo haya tomado. Hay hombres que no soportan que una mujer siga siendo compleja y digna después de algo que ellos no pueden controlar. A partir de ahí empezó a repetirle a todo el mundo que yo había optimizado una infidelidad, y esa frase me parece tan vulgar como injusta. No hubo optimización, hubo administración del daño. Yo estaba lidiando con una ruptura provocada por su negligencia emocional, luego con su arrepentimiento acelerado y además con la responsabilidad de decidir si valía la pena darle otra oportunidad. Si logré moverme entre esas emociones sin perder tiempo, eso habla de mi capacidad de reacción, no de una supuesta malicia. Lo que realmente le molesta a Diego no es el ticket ni la hora ni el taxi, sino el hecho de que yo no me quedé hecha una estatua llorando en una esquina para alimentar su ego de hombre indispensable. Él quería una víctima inmóvil, y en cambio, encontró a una mujer que siguió moviéndose. Su hermana, por supuesto, aprovechó la situación para volverse todavía más insolente. Me mandó un audio larguísimo diciendo que ninguna mujer seria sale de la cama de un hombre para ir a reconciliarse con otro si no lo tenía todo pensado desde antes. Primero, me causa gracia que ella quiera dar clases de seriedad cuando su vida sentimental parece una licuadora emocional. Segundo, esa idea de que una mujer debe procesar el dolor de una sola manera y siguiendo un cronómetro aprobado por terceros me parece profundamente misógina. Yo no iba a regalarle a Diego ni a su familia el espectáculo de mi sufrimiento decorativo solo para que luego dijeran que al menos fui correcta. Mi prioridad era resolver, no posar. Pero ya veo que en esta historia mi eficiencia ofende más que las carencias emocionales de él. En medio de toda esta campaña contra mí, tomé una decisión que considero bastante elegante dadas las circunstancias. Si Diego quería actuar como si me estuviera perdiendo, entonces me aseguraría de que al menos pudiera verlo con claridad. Empecé a publicar fotos de mi nueva independencia, aunque sí, seguimos viviendo juntos por ahora y eso no le quita valor simbólico a nada. Subí imágenes saliendo arreglada, tomando café sola, leyendo en una terraza, usando vestidos que a Diego siempre le parecían demasiado para planes simples. No era una provocación gratuita, era una forma visual de recordarle que mi vida no se derrumba porque un hombre se ponga caprichoso con una etiqueta moral que ni siquiera entiende del todo. Obviamente, las publicaciones tuvieron el efecto que yo esperaba y también algunos que no esperaba. Varias personas empezaron a reaccionar, a escribirme, a decirme que me veía radiante, libre, distinta, y eso me confirmó que la energía de una mujer cambia cuando deja de pedir permiso para existir con plenitud. Diego fingió indiferencia al principio, pero yo notaba cómo levantaba la vista cuando mi teléfono vibraba o cómo se quedaba unos segundos más frente a la pantalla del televisor cuando aparecía la vista previa de alguna historia. No hace falta que un hombre admita los celos para saber que los tiene. A veces basta con la rigidez de su mandíbula o con ese silencio demasiado calculado con el que intentan cubrir que si les está doliendo. Y si le dolía, bien, porque quizás sí entendía el valor de lo que había despreciado por no querer comprar un simple helado. Pero también empecé a notar que esta estrategia estaba endureciendo todavía más el ambiente dentro del departamento. Diego ya no solo estaba herido, ahora parecía sentirse retado, como si mis fotos lo obligaran a tomar una postura más severa para no quedar como débil ante sí mismo. Lo vi revisar cosas, ordenar papeles, cambiar conversaciones de lugar cuando yo entraba a un cuarto, y eso me puso alerta. Hay una diferencia entre la tristeza y la preparación, y él ya no se veía triste sino decidido. Yo quería que sintiera pérdida, no que armara un caso judicial doméstico en mi contra. Sin embargo, cuando un hombre mezcla orgullo, humillación y resentimiento, puede volverse ridículamente metódico. Por eso he llegado a la conclusión de que no voy a seguir tolerando este acoso emocional pasivo disfrazado de dignidad. Si Diego quiere entender su error, tendrá que hacerlo viendo exactamente lo que arruinó con su tacañería afectiva y su obsesión por castigarme por una libertad que ejercí estando soltera. Yo no pienso esconderme,
No pienso pedir perdón por moverme rápido ni por haber intentado llegar bien a una reconciliación que él mismo pidió llorando. El ticket del taxi no prueba una trampa, prueba que yo todavía tuve la generosidad de presentarme cuando él ya me había fallado. Y si él insiste en usar mis actos de eficiencia como armas, entonces yo voy a usar mi imagen, mi presencia y mi independencia para que entienda que la verdadera pérdida no fue mía. El único problema es que siento que esto ya dejó de ser una discusión de pareja y se está convirtiendo en una guerra de narrativa, y eso nunca termina sin dejar daños. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, no eres una víctima, eres una corredora de relevos sentimentales entregando la estafeta sin dejar que se enfríe el asiento del taxi. Saliste de una cama, te peinaste un poco y llegaste puntual a la reconciliación como si estuvieras cumpliendo agenda corporativa. Impresiona la eficiencia, la verdad, pero no por las razones que tú crees. Respuesta de la OP, ser eficiente con mi tiempo no es un crimen, al contrario, habla de mi capacidad para manejar situaciones emocionales complejas sin volverme un desastre ambulante. Diego debería valorar que, pese a todo, fui puntual y estuve dispuesta a escucharlo. Pero ya veo que para ustedes una mujer solo es decente si se descompone en público. Usuario anónimo 2 dice, qué curioso que la hermana de Diego te odie con tanta precisión, casi como si supiera algo más turbio sobre Mateo o sobre ti. A veces los familiares no hablan por intuición sino porque ya vieron piezas que tú todavía finges que no encajan. Capaz no es conspiración, capaz solo te conocen mejor de lo que te conviene. Respuesta de la OP, por favor, qué necesidad de inventar teorías de barrio para sentirse detectives interesantes. La hermana de Diego no sabe nada especial, solo está feliz de tener una excusa para desquitar su envidia con alguien más libre y más visible que ella. Hay mujeres que confunden amargura con intuición y ese claramente es su caso. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última vez y sinceramente pensé que en ese tiempo Diego iba a bajarle 2 tonos a su dramatismo, pero hizo exactamente lo contrario. En lugar de aceptar que el asunto era complejo y que ambos cometimos cosas discutibles, decidió poner una condición absurda para seguir conmigo, que yo le pidiera perdón públicamente frente a nuestros amigos por engañarlo. No solo me pareció humillante, sino estratégicamente manipulador, porque estaba intentando fabricar una confesión colectiva para luego usarla como sello moral en su favor. Me lo dijo con una seriedad insoportable, como si estuviera ofreciendo una oportunidad magnánima en vez de exigiéndome una penitencia ridícula. Ahí entendí que ya no estaba buscando reparar nada, estaba buscando someterme delante de testigos. Yo, por supuesto, no iba a aceptar una escena donde tuviera que agachar la cabeza por algo que técnicamente no hice. Si Diego quería llevar la discusión al terreno público, entonces yo también podía hacerlo, pero con una versión completa y no con el resumen tramposo que él venía repartiendo desde hacía semanas. Así fue como se me ocurrió organizar una cena de la verdad con nuestros amigos más cercanos. El nombre le molestó a Diego desde el primer momento, y eso ya me confirmó que le asusta mucho más el contexto que el hecho bruto. Mi idea era simple, reunirnos, exponer todo desde el origen y dejar que personas que nos conocen de verdad vieran quién había sido abandonado emocionalmente primero. No era un circo, era una corrección narrativa. Reservé una mesa grande en un restaurante que tiene esa iluminación tenue que obliga a la gente a bajar un poco el volumen de sus miserias, lo cual me parecía ideal considerando el nivel de inmadurez que Diego venía manejando. Me ocupé de que estuvieran los amigos que habían visto nuestra relación desde el principio, no solo conocidos sueltos que pudieran opinar desde el morbo. Quería que escucharan la historia del helado de pistacho, no como un chiste, sino como el símbolo claro de una cadena de negligencias pequeñas que terminaron explotando. Porque eso es lo que nadie quiere admitir. Las relaciones no se rompen por un helado, se rompen por todo lo que ese helado representa cuando llega el momento exacto. Diego intentó presentarse como hombre traicionado, pero yo sabía que, bien contada, la secuencia real lo dejaba como un novio tacaño, cómodo y emocionalmente ausente. Durante los días previos preparé mentalmente cómo iba a explicarlo. No pensaba sonar histérica ni improvisada, porque sé perfectamente que cuando una mujer se altera la gente deja de escuchar el contenido y se enamora del tono para invalidarla. Mi estrategia era narrar cómo me sentía abandonada en plena calle, cómo ese gesto mínimo reveló una falta de disposición más grande y cómo mi encuentro con Mateo ocurrió dentro de un marco de ruptura explícita. Quería que mis amigos entendieran que buscar refugio en otro lado no fue una cacería, sino una respuesta humana a una herida provocada. Y sí, también quería que vieran la crueldad de Diego al reducir toda mi experiencia emocional a una palabra tan torpe como infidelidad. Si la conversación iba a existir, por lo menos existiría con todos los matices. Diego aceptó asistir, y eso me pareció casi divertido, porque asumí que confiaba demasiado en el poder automático de la indignación masculina. Llegó serio, bien vestido, con esa cara limpia de hombre que quiere parecer razonable aunque por dentro venga cargando una novela entera.
Saludó a todos con una calma medida y se sentó frente a mí de una manera tan controlada que inmediatamente sentí que traía algo preparado. Aún así, yo no me intimidé. Empecé a contar la historia desde el principio, con el helado, la negativa, la humillación, la ruptura, y noté que algunos amigos asentían con esa expresión de, bueno, si estuvo feo, lo cual me dio impulso. Por un momento sentí que estaba logrando exactamente lo que quería, desplazar el foco del sexo hacia el origen emocional del conflicto. Pero entonces Diego hizo algo tan teatral como venenoso. Sacó de debajo de la mesa una caja enorme de helado de pistacho y la puso justo en el centro, entre los platos y las copas, como si fuera una evidencia judicial presentada por un abogado resentido. La dejó ahí con una frialdad irritante y dijo, aquí está el precio de tu lealtad. Durante 2 segundos nadie habló, porque incluso nuestros amigos se quedaron entre sorprendidos y fascinados por el nivel de agresión pasiva decorada que acababa de desplegar. Yo sentí una mezcla de rabia y asco, no porque fuera helado, sino porque estaba reduciendo todo mi dolor a una utilería sarcástica para hacerme ver superficial. Ese gesto no fue inteligente, fue profundamente manipulador, pero claro, como venía envuelto en humor, todos dudaron entre reírse o incomodarse. Lo más indignante fue que varios sí se rieron, aunque intentaran disimularlo detrás de la copa o del menú. Y eso me confirmó que si yo me retiraba en ese momento, Diego iba a ganar por puro golpe de efecto. Así que, en vez de irme, decidí doblar la apuesta. Le dije que si de verdad quería llevarlo a ese nivel, entonces hiciéramos algo más transparente, que todos votaran si dormir con otra persona durante un break explícito cuenta o no como infidelidad. Sé que hay gente que dirá que eso fue rebajar la conversación, pero no estoy de acuerdo. A veces el consenso social sirve precisamente para desnudar cuando alguien quiere imponer una definición interesada y emocionalmente oportunista. Si Diego estaba tan seguro de tener la razón, no debió haber tenido problema en someter su narrativa al juicio de personas cercanas. El ambiente cambió enseguida porque una cosa es escuchar una pelea ajena y otra muy distinta es que te obliguen a tocarla con las manos. Algunos de nuestros amigos se miraron entre ellos, otros empezaron a hacer preguntas, y por un momento la mesa se convirtió en un panel de debate absurdo donde mi vida sentimental se discutía casi como si fuera una tesis. Yo insistí en que la clave estaba en la ruptura expresa. Repetí que yo lo terminé, que él me llamó después, que la reconciliación fue posterior, y que por tanto no había engaño sino una secuencia emocionalmente atropellada. Diego, en cambio, hablaba del espíritu de la relación, de la intención, de la deslealtad moral, palabras amplias y convenientes que la gente usa cuando los hechos concretos no le alcanzan para condenarte. Y aún así, debo admitir que su caja de helado seguía ahí en medio, derritiéndose lentamente como si se estuviera burlando de mí sin necesidad de abrir la tapa. Hubo un momento en que una amiga intentó mediar diciendo que quizá ambos estaban confundiendo la cronología con el compromiso real, pero a mí esa tibieza me pareció cobarde. No se puede vivir de, quizás, cuando una mujer está siendo públicamente juzgada por ejercer su libertad en un lapso de soltería. Yo quería una posición clara, no una sopa tibia de diplomacia social. Diego me miraba con esa expresión de falsa paciencia que me saca lo peor, como si él fuera el adulto prudente y yo la impulsiva desordenada. Entonces le recordé delante de todos que, si tanto le dolía la ruptura, podría haber evitado toda esta cadena comprando un helado cuando correspondía en vez de venir después con una caja gigante como si la reparación retroactiva borrara el desprecio inicial. Varias personas bajaron la mirada porque sabían que ahí había una verdad incómoda. El problema fue que la conversación ya no le pertenecía a nadie. Algunos empezaron a discutir entre sí sobre si un break necesita reglas explícitas, otros se centraron en el tiempo entre la ruptura y lo de Mateo, y otros simplemente estaban disfrutando el desastre como espectadores de lujo. Esa fue la parte más frustrante, porque yo había organizado la cena para recuperar el control del relato, y de pronto mi propia estrategia estaba convirtiéndose en una especie de tribunal improvisado donde cada uno metía sus traumas, sus ex y sus opiniones recicladas de internet. Diego, por supuesto, aprovechó el caos para mantener su pose de hombre dañado que solo había venido a escuchar. Esa actitud me dio aún más rabia, porque el gran manipulador siempre parece más limpio cuando logra que la otra persona haga el trabajo sucio de defenderse. Y yo estaba teniendo que defender no solo una noche, sino mi derecho entero a no ser crucificada por una cronología que sí me favorecía. Para colmo, el helado empezó a derretirse y a hacer una mancha sobre la mesa, lo que volvió toda la escena todavía más insultante. Lo miré y pensé que ni siquiera había traído el gesto en condiciones dignas. Era una agresión pasiva mal ejecutada, igual que su compromiso. La caja abierta, blanda, perdiendo forma bajo la luz cálida del restaurante, parecía el retrato exacto de su supuesta nobleza, aparente, tardía y poco útil. Uno de nuestros amigos bromeó con que al menos el helado estaba presente esta vez, y tuve que apretar la mandíbula para no pararme e irme. Porque sí, el gesto fue una provocación calculada, pero además ni siquiera estaba bien hecho. Y cuando algo es ofensivo y mediocre al mismo tiempo,
resulta todavía más insoportable. Aún así, yo seguí firme en mi postura porque retirarme habría sido regalarle el último cuadro de la noche. Repetí que no iba a pedir perdón por algo que no encaja ni en la definición básica de infidelidad ni en la lógica mínima de la secuencia. Le dije a Diego que su caja de pistacho no cambiaba el hecho de que me había abandonado emocionalmente y luego intentaba comprarse la razón con un objeto tardío. También dejé claro que obligarme a exponerme frente a nuestros amigos ya era en sí mismo una forma de violencia social, una manera de castigarme por no haberme quedado quieta cuando él me falló. Algunos empezaron a notar que la situación se estaba poniendo más tensa de lo normal, y la cena dejó de parecer una idea rara para parecer directamente una trampa emocional mutua. Pero yo no me arrepiento de haberla hecho, porque al menos quedó claro que Diego no quería una solución íntima, quería un espectáculo de arrepentimiento. La noche no terminó con ninguna disculpa pública, ni de mi parte ni de la suya. Terminó con miradas cruzadas, vasos vacíos, el helado de pistacho convertido en símbolo grotesco de una relación que ya nadie sabía si estaba rota, suspendida o simplemente podrida de tanto orgullo. Salimos del restaurante sin tocarnos y casi sin hablarnos, pero con esa sensación horrible de que algo más grande se había activado en esa mesa. Yo quise usar a nuestros amigos como espejo para que Diego viera su mezquindad, y él usó el helado como arma para reducir mi dolor a un precio por cucharadas. Nada se resolvió, pero todo se expuso más. Y lo peor es que sentí, al salir, que la historia ya había dejado de ser sobre nosotros dos y estaba a un paso de convertirse en una humillación irreversible si alguien más decidía meter la mano. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, déjame ver si entendí, armaste una cena de la verdad, para que tus amigos decidirán si acostarte con otro era ético, todo basado en un lácteo congelado y en tu necesidad de sentirte validada. No buscabas verdad, buscabas un jurado popular que convirtiera tu aventura en doctrina sentimental. Es impresionante la capacidad que tienes para convertir una mala decisión en debate universitario. Respuesta de la OP. El consenso social sí importa cuando alguien está intentando imponerme una etiqueta injusta solo porque le conviene emocionalmente. Yo no organicé esa cena por capricho, sino porque Diego estaba manipulando la narrativa y alguien tenía que poner orden. Si a ustedes les molesta que yo busque validación externa, quizá es porque saben que muchas veces la gente se entiende mejor de lo que ustedes quisieran. Usuario anónimo 2 dice, bueno, pero al menos responde lo importante, ¿el helado de pistacho estaba rico o también te supo a traición técnica? Porque imagino que después de usarlo como símbolo nacional de tu sufrimiento, mínimo merecía una buena textura. Qué manera tan elegante de destruir una relación por un postre y luego ofenderte porque se derritió tu performance. Respuesta de la OP. El gesto de Diego fue una agresión pasiva clarísima y no pienso fingir que un helado puesto como humillación pública tiene algún encanto gastronómico. Además estaba derretido, igual que su compromiso, así que ni siquiera tuvo la decencia de provocar con calidad. Pero ya veo que para mucha gente la burla pesa más que el contexto. Actualización 3. Ha pasado una semana desde aquella cena y el boomerang me ha destruido la vida de una forma tan brutal que todavía me cuesta creer el nivel de saña con el que se me vino encima todo. Yo pensé que la peor parte ya había pasado esa noche, que el daño máximo era haber quedado expuesta ante nuestros amigos mientras Diego jugaba a ser la víctima ilustrada con su caja de pistacho. Pero no, resultó que la verdadera trampa todavía no se había cerrado del todo. La cena solo fue el escenario donde me llevaron al borde, el golpe real llegó cuando menos margen tenía para enderezar nada. Y lo más cruel de todo es que el motor de mi ruina fue algo mío, algo que salió de mi propia boca y que ahora todos usan como si fuera una sentencia divina. Durante la cena, mientras yo seguía intentando explicar con claridad que una ruptura expresa no podía convertirse mágicamente en infidelidad solo porque a Diego le doliera, uno de nuestros amigos había permanecido demasiado callado. Yo pensé que simplemente estaba incómodo, como varios, o que le daba pereza meterse en una discusión que claramente le quedaba grande a cualquiera que no la hubiera vivido. Pero de pronto vi cómo miró a Diego, luego a mí, y sacó el teléfono con esa calma venenosa de quien sabe que tiene una granada y está esperando el momento exacto para quitarle el seguro. Fue entonces cuando dijo que estaba harto de escucharme hablar como si yo fuera una víctima técnica. Y antes de que pudiera frenarlo, puso un audio que Mateo le había enviado esa misma noche. Todavía recuerdo la sensación física de escuchar mi propia voz saliendo de otro aparato, delante de todos, en una mesa donde yo había ido a defenderme. Fue uno de esos segundos en que el cuerpo se te enfría pero la cara te arde, porque el cerebro tarda en aceptar que ya no hay forma elegante de controlar nada. En el audio se me escuchaba clarísimo diciendo, Diego es tan tonto que cree que terminamos, pero solo lo estoy castigando para que aprecie lo que tiene mientras tú me das lo que él no puede. No era una frase ambigua, no era una conversación abierta a interpretación, no era una broma privada fácil de torcer. Era mi voz articulando, con una crudeza insoportable, exactamente la lectura que yo había pasado días negando. Y de golpe toda mi defensa de la libertad, de la soltería temporal y de los conceptos correctos se convirtió en humo.
Quiero dejar algo claro, porque aunque todos actúan como si ese audio cerrara el caso para siempre, para mí sigue habiendo una dimensión de traición imperdonable en la forma en que apareció. Mateo no tenía derecho a compartir algo tan íntimo, por más contexto que quiera inventarse después. Una cosa es una conversación privada, dicha en medio de una noche cargada de alcohol, ego herido y necesidad de sentirme en control, y otra muy distinta es usarla como material de demolición social frente a personas que no tenían nada que hacer escuchando eso. Sí, la voz era mía, pero la exposición fue una emboscada. Y me parece repugnante que ahora todos se enfoquen en la literalidad de la frase y no en la violación grotesca de mi privacidad. Es como si el contenido los excitara tanto que olvidaran completamente la falta ética de haberlo difundido. Pero la mesa no reaccionó con la sensibilidad que una esperaría de gente supuestamente cercana. Lo que vi fue una mezcla de silencio espeso, caras de asombro y ese brillo miserable que aparece cuando alguien confirma el peor rumor y, por fin, puede sentirse moralmente superior sin esfuerzo. Una de mis amigas se tapó la boca como si estuviera viendo un accidente en vivo. Otro ni siquiera intentó disimular la cara de satisfacción, como si llevara semanas esperando que algo así ocurriera para justificar su distancia reciente. Diego no gritó, y eso fue quizá lo más insoportable de todo. Se quedó quieto, me miró con una frialdad perfecta y por primera vez no parecía herido ni confundido, sino confirmado. Yo traté de reaccionar rápido porque sabía que si me quedaba callada 2 segundos más, perdía cualquier chance de reencuadrar lo ocurrido. Dije que el audio estaba sacado de contexto, que Mateo era un oportunista, que seguramente había editado partes para hacerme sonar peor. También expliqué que cuando una mujer está herida puede decir cosas exageradas para recuperar una sensación mínima de poder, y que una frase lanzada en intimidad no invalida automáticamente la estructura real de los hechos. Pero nadie quería oír teoría en ese momento. La voz había tenido demasiado peso, demasiado detalle, demasiada verdad emocional aunque yo no quisiera reconocerla así. Y una vez que la gente escucha algo tan nítido, ya no quiere complejidades, quiere culpables fáciles. El amigo de Mateo, lejos de sentirse avergonzado por la bajeza de reproducir eso, todavía tuvo el descaro de decir que estaba cansado de verme dar una charla de ética con la misma boca con la que había confesado el castigo. Esa frase cayó sobre mí como otro golpe, porque condensó en una línea todo lo que yo venía intentando separar. Mi gran argumento había sido que la ruptura existió, que lo demás vino después y que Diego estaba reinterpretando el calendario para hacerme daño. Pero el audio no atacó la cronología, atacó la intención, que es mucho más difícil de defender cuando tu propia voz la nombra sin maquillaje. Ahí entendí el verdadero boomerang. Yo había usado la supuesta ruptura como escudo moral, pero mis propias palabras demostraban que para mí no fue un cierre real sino una herramienta de castigo. Lo que presenté como libertad quedó convertido en maniobra. Diego se levantó de la mesa sin hacer escándalo, y eso fue devastador porque yo estaba preparada para un hombre furioso, no para uno que de pronto ya no necesitaba discutir. Me dijo, con una calma que me heló más que cualquier grito, que ya no había nada que hablar. Dijo que no iba a seguir compartiendo su vida con alguien que convertía el afecto en sanción y luego pretendía debatir definiciones para escapar de las consecuencias. Ni siquiera me insultó. Esa ausencia de violencia verbal me dejó peor, porque no me dio nada a lo que pudiera aferrarme para volver a pintarlo como exagerado. Solo recogió sus cosas, dejó dinero sobre la mesa y se fue, mientras yo me quedaba ahí rodeada de personas que ya no me miraban como amiga sino como espectáculo concluido. La humillación no terminó ahí, porque como si la noche no hubiera sido suficiente castigo, Diego decidió usar mi propia lógica en mi contra de la manera más material y concreta posible. Al día siguiente me escribió un mensaje seco, casi administrativo, recordándome que, según mi propia versión, nuestra relación había terminado oficialmente el día del helado. Y en base a esa fecha, canceló la transferencia de la propiedad del auto que me iba a regalar por nuestro aniversario. Quiero que se entienda el nivel de perversidad del asunto. Lo que yo usé para explicar por qué mi noche con Mateo no podía considerarse infidelidad, Diego lo tomó como fundamento para retirarme un beneficio económico que ya estaba prácticamente dentro de mi futuro inmediato. La ruptura técnica que me servía de escudo sentimental fue exactamente la misma que él usó como tijera financiera. Cuando leí ese mensaje sentí una mezcla de rabia, incredulidad y una sensación muy parecida al despojo. No porque el auto fuera lo único importante, como seguramente dirán los moralistas de siempre, sino porque representaba algo concreto, una evolución de estabilidad que yo ya daba por encaminada dentro de la relación. Diego sabía perfectamente lo que implicaba para mí ese regalo y eligió quitarlo no por necesidad legal, sino por espíritu punitivo. Me pareció materialista, vengativo y profundamente mezquino. Una cosa es terminar con alguien, y otra muy distinta es usar el dinero como arma para castigar una libertad de expresión sentimental que no salió como él quería. Pero claro, ahora él podía venderlo como coherencia y todo el mundo le aplaudía. La caída social fue casi simultánea.
El grupo de chat que compartíamos con nuestros amigos dejó de incluirme esa misma noche o, mejor dicho, me expulsaron sin siquiera tomarse la molestia de fingir neutralidad. Pasé de ser una persona incómoda a convertirme directamente en el meme central de un círculo al que yo misma ayudé a dar brillo durante años. Lo supe porque una amiga menos cobarde me avisó que estaban compartiendo chistes sobre el helado, el taxi, el audio y hasta el auto, como si mi vida fuera una secuencia perfecta de ironías diseñadas para entretenerlos. Eso me dolió mucho más de lo que quisiera admitir, porque no se trató solo de perder una discusión de pareja, sino de descubrir que muchísima gente estaba esperando una excusa para disfrutar mi caída. Cuando una mujer cae, el mundo no la recoge, la comenta. La desaparición de Mateo después de todo esto fue otra puñalada envuelta en cobardía. Ni siquiera tuvo el coraje de dar la cara después de que su audio se volviera la dinamita que me voló la vida entera. Le escribí varias veces exigiéndole explicaciones, preguntándole por qué había compartido algo tan privado, cómo se atrevía a dejar que un amigo lo usara de esa forma y si de verdad le parecía aceptable arruinarme por una noche que él mismo había disfrutado tanto. No respondió nada relevante. Apenas un par de mensajes evasivos, como de hombre asustado que ya consiguió lo que quería y ahora se esconde detrás de la confusión. Eso confirmó algo terrible. Al final, ninguno de los dos hombres de esta historia protegió realmente mi dignidad. Me quedé sin Diego, sin el auto y sin el grupo social que creía propio, todo en cuestión de días. Y aunque sé que muchos dirán que me lo busqué, yo sigo viendo una desproporción obscena en la manera en que se usó un audio privado para destruir no solo una relación, sino mi estabilidad entera. Me parece indecente que una conversación dicha en la intimidad, bajo dolor y rabia, haya tenido más peso que 3 años compartidos, que mis intentos de volver, que todo lo que di emocionalmente en esa relación. Sí, dije cosas que suenan mal fuera de contexto, pero también fui llevada a ese punto por un hombre que decidió fallarme en algo básico y luego exigirme pureza ceremonial para perdonarlo. El precio que estoy pagando es ridículo. Y lo peor es que ahora no solo tengo que sobrevivir a la pérdida, sino a la sensación de que mi propia voz fue convertida en la herramienta con la que me arrancaron el futuro financiero y la vida que ya daba por asegurada. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: Te amo Diego completamente. Te salió carísimo ese helado de pistacho, porque al final el sabor te costó un auto entero y todavía pretendes que el problema es la semántica. Pasaste de exigir un postre a perder un vehículo. Honestamente es la relación costo-beneficio más absurda que he leído en mucho tiempo. Respuesta de la OP. Diego demostró ser un materialista que usa el dinero como mecanismo de castigo cuando una mujer no se comporta según su libreto. Cancelar ese auto no fue coherencia, fue una venganza financiera disfrazada de dignidad. Si ustedes celebran eso, entonces les encanta más el poder económico que la justicia emocional. Usuario anónimo 2 dice: Perdona, pero esto ya parece bad. ¿De verdad planeaste un castigo sentimental? ¿Lo dijiste en voz alta mientras estabas con el otro y luego organizaste una cena para dar una charla de ética? Es como escribir tu propia confesión, imprimirla en tamaño gigante y sorprenderte cuando alguien la lee. Respuesta de la OP. Fue una trampa clarísima de Mateo y sigo convencida de que ese audio está, como mínimo, manipulado para hacerme quedar peor de lo que realmente fue la conversación. Además, una cosa es hablar desde el dolor en la intimidad y otra muy distinta es convertir eso en prueba pública para destruirme socialmente. El verdadero asco aquí es la emboscada, no mi reacción emocional. Actualización 4. Ha pasado un año desde que todo explotó en aquella cena y mi vida actual no se parece en nada a la que yo tenía en mente cuando todavía estaba con Diego. Vivo en un departamento compartido, de esos donde una aprende demasiado rápido que la privacidad es un lujo y que hasta llorar tiene horario porque siempre hay alguien en la cocina o en el pasillo. Tengo que moverme en transporte público, coordinar transbordos, calcular tiempos y soportar ese cansancio pegajoso que deja depender de rutas ajenas cuando una ya se había visualizado en otra etapa. No voy a fingir que lo he llevado con humildad zen porque no es así. Me parece una caída innecesaria, torpe y cruelmente amplificada por gente que disfrutó viéndome perderlo todo como si fuera una lección moral para el resto. Los primeros meses fueron particularmente duros porque todavía me despertaba con la sensación de que esto era reversible, de que en algún momento Diego iba a entender que todo se había salido de proporción y que, al menos, podríamos renegociar algo del desastre. No hablo solo de volver, aunque tampoco voy a negar que lo pensé. Hablo de la posibilidad de que un adulto que compartió 3 años conmigo pudiera separar la herida del castigo y reconocer que lo del auto, el audio y la exposición social fue una reacción sobredimensionada. Pero nunca ocurrió. Lo único que llegó fue silencio, distancia y ese tipo de indiferencia impecable que duele más porque no te deja ni siquiera un enemigo visible con quien pelear. Intenté rehacer ciertas cosas, por supuesto, aunque todo se sentía contaminado por la versión viralizada de mi historia dentro de nuestro círculo. Hubo salidas nuevas, gente nueva, conversaciones nuevas, pero siempre aparecía esa sombra ridícula del helado,
como si mi vida entera se hubiera comprimido a ese símbolo de burla fácil. Lo peor de los chistes no es que se repitan, sino que simplifican hasta convertirte en caricatura. Yo ya no era Elena, con mis matices, mis razones, mis errores y mis necesidades, era la del pistacho, la que perdió un auto por una noche mal calculada, la del audio, la del taxi, la de la cena de la verdad. Y una mujer no sale intacta cuando la reducen durante meses a un remate ajeno. Mateo desapareció por completo después de todo aquello, como si nunca hubiera tenido un papel real en la destrucción que ayudó a activar. Durante un tiempo fantaseé con enfrentarlo, con obligarlo a admitir delante de alguien el nivel de cobardía con el que permitió que un audio privado terminara convertido en espectáculo social. Pero luego entendí que hay hombres que solo existen con potencia mientras están recibiendo algo, en cuanto llega la consecuencia, se licúan. Él se evaporó de mi mapa, de mis mensajes, de mis posibilidades de réplica. Y esa desaparición me dejó con otra clase de rabia, una más seca y más humillante, porque ni siquiera pude canalizar el desastre hacia una confrontación clara. Simplemente me quedé sola con las ruinas y con la reputación dañada. A veces pienso que lo más humillante no fue perder a Diego, aunque eso también me dolió, sino perder el futuro práctico que venía pegado a esa relación. Hay personas que se escandalizan cuando una mujer admite que la estabilidad también importa, como si el amor tuviera que vivirse en una nube sin consecuencias materiales. Pero no, la vida concreta cuenta. El auto me iba a cambiar la rutina, el nivel de movilidad, el tipo de días que podía tener. Y si Diego realmente me amaba como decía, pudo haber entendido que cancelar todo de esa manera fue un castigo quirúrgico, no una simple decisión administrativa. Me parece deshonesto que hoy se celebre su frialdad como si fuera integridad. Hace poco vi a Diego en un centro comercial y fue uno de esos momentos en que el universo parece diseñar escenas solo para humillarte con precisión. Estaba con una chica rubia, de esas que sonríen como si nunca hubieran tenido que discutir nada en serio en su vida, y ambos llevaban conos de helado gigantes en la mano. Ni siquiera era un detalle discreto. Eran conos absurdos, visibles, casi caricaturescos, como si la realidad quisiera arrastrar el chiste un año más para asegurarse de que yo no olvide mi caída ni un segundo. Se veían felices, cómodos, instalados en esa clase de felicidad simple que tanto aplaude la gente porque no exige demasiada profundidad. Y yo, desde unos metros más allá, sentí una mezcla de náusea, rabia y una punzada seca en el pecho que tardé horas en digerir. No me acerqué, aunque por dentro tuve un impulso feroz de hacerlo. No para rogar, porque yo no ruego, sino para decirle en la cara que su felicidad actual está construida sobre una versión profundamente simplificada y cobarde de lo que pasó entre nosotros. Quise recordarle que si no hubiera reaccionado con tanta mezquindad, quizá no me habría dejado atrapada un año entero en esta vida de recortes. También pensé en decirle a la rubia que disfrutara el helado mientras pudiera, porque al parecer con Diego los postres vienen con contratos morales escondidos. Pero no lo hice. Me quedé quieta viendo cómo se iban y odié que incluso en ese silencio él siguiera llevándose la escena completa. Después de verlo, pasé varios días todavía más irritable, como si la vida hubiera tenido la poca delicadeza de abrir una herida que nunca cerró bien. Mis compañeras de departamento me preguntaron qué me pasaba porque empecé a contestar mal, a llegar más tarde y a moverme por la casa con esa energía filosa que anuncia tormenta. No les expliqué demasiado porque no iba a regalarles la versión resumida para que luego la comenten con esa piedad falsa que tanto detesto. Pero sí confirmé algo que ya venía sintiendo: no estoy triste de la manera limpia que la gente considera aceptable. Estoy resentida. Estoy furiosa. Y me molesta muchísimo que la narrativa pública me exija convertir todo esto en una lección de humildad cuando yo lo sigo viviendo como una injusticia mal repartida. Mi realidad hoy es la soledad, sí, pero no esa soledad poética que la gente romantiza. Es una soledad práctica, concreta, la de volver sola en bus, la de llegar a un cuarto que no termina de sentirse mío, la de no tener a quien llamar sin pensar antes qué versión de mí van a recibir. También es el resentimiento de saber que todos obtuvieron algo menos yo. Diego consiguió quedar como el hombre digno. La rubia consiguió un novio que ahora sí compra helados visibles. Mateo se escapó sin cargar públicamente con nada. Nuestros amigos consiguieron una anécdota perfecta para entretener cenas ajenas. Y yo, que en el fondo solo buscaba un poco de dulzura, terminé siendo la única que se quedó con el sabor amargo pegado durante un año completo. Aún así, no me pidan que transforme esto en un relato de arrepentimiento puro porque no sería verdad. He revisado 1000 veces la cadena de hechos y siempre llego al mismo punto insoportable. Si Diego hubiera sido un hombre de verdad y me hubiera comprado el helado en ese momento, nada de esto habría ocurrido. No habría ruptura, no habría bar, no habría Mateo, no habría audio, no habría cena, no habría pérdida del auto ni esta vida reducida que cargo ahora. La gente insiste en empezar el análisis después de mi reacción, nunca en el origen. Siempre quieren corregir la consecuencia porque les resulta más cómoda que mirar la negligencia inicial. Y eso me parece intelectualmente tramposo.
Incluso he pensado mucho en el vendedor de helados, porque sí, aunque suene absurdo para quienes aman ridiculizarlo todo, hay una cadena material concreta que empezó ahí. Si ese puesto hubiera aceptado tarjeta, Diego no habría tenido excusa. Si no hubiera tenido excusa, no me habría sentido humillada. Si me hubiera sentido humillada, no lo habría terminado ahí mismo. La gente cree que esto está lleno de catástrofes personales que empiezan por detalles logísticos que nadie prevé. Lo que pasó no fue una gran tragedia griega diseñada por la maldad, fue una secuencia de mezquindades, limitaciones y malas decisiones encadenadas que explotaron justo en mi vida. Y claro, como yo fui la cara visible del desastre, todos decidieron que era más fácil volverme culpable total. Sigo indignada, y no voy a maquillar eso para que mi cierre le resulte cómodo a nadie. No me interesa quedar como la mujer arrepentida que mira al horizonte y agradece la lección porque perdió demasiado para fingir poesía. Lo que veo es un año arrebatado, una vida empeorada y un montón de personas satisfechas con un desenlace donde todos pudieron sentirse correctos a costa de mí. Sí, tomé decisiones que ahora usan como armas, pero sigo creyendo que el origen estuvo afuera de mí y que jamás se habría desencadenado todo esto si hubiera recibido el gesto mínimo que correspondía. Al final, todos obtuvieron lo que querían menos yo. Y lo más cruel de todo es que yo solo estaba pidiendo un poco de dulzura.